un nuevo video para el canal. Recuerda, estás en Quasimed, yo soy David Juárez y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo, algo que está golpeando mundialmente, pero en especial vamos a hablar también acerca de Guatemala. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuántos casos llevamos? ¿Tenemos recuperados? Vamos a verlo en el COVID-19. COVID-19. ¿Qué significa eso? Eso significa Coronavirus Disease 2019. ¿Por qué? En el 2019 se vieron 41 casos de una neumonía misteriosa en Wuhan, China. Específicamente el 31 de diciembre de 2019. Es por eso que se le otorga este nombre. COVID-19 es el nombre que se le designó a la clínica que presenta al paciente con el virus SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se evidenció desde el 31 de diciembre en Wuhan, China, con 41 casos de neumonías misteriosas, pero fue hasta el 7 de enero que se verificó que era un nuevo coronavirus. Este SARS-CoV-2 posee tanto membrana, tiene una envoltura y tiene espigas que ayudan para adherirse hacia la célula para poder penetrar y replicarse y hacer su mecanismo. Este coronavirus posee una envoltura, la cual es sensible al alcohol. Es por eso que se ha sugerido que al hacer una antisepsia se haga con un alcohol del 70%. También posee una hebra de ARN, la cual, junto con las espigas que van a ayudarle a penetrar hacia la célula, es quien lleva la información que se va a replicar para poder hacer su función dentro de la célula receptora. Ya que es un ARN, se sabe de que podría llegar a mutar. Y esa era una de las cuestiones o pensamientos que se tenía y aún se posee hacia este coronavirus. También es importante mencionar que al ser un virus, necesita una célula para poder sobrevivir, a diferencia de una bacteria que puede vivir por sí sola, pero el virus necesita una célula receptora para poder replicarse y así sobrevivir. Bueno, como nuestro país en Quasimed es Guatemala, vamos a centralizarnos en la secuencia de Wuhan hasta cómo vamos hoy 25 de marzo en Guatemala. Ya había mencionado antes el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, se evidenciaron 41 casos de una neumonía misteriosa. Fue hasta el 7 de enero en el cual se declaró que era un nuevo coronavirus. El 12 de enero en Wuhan, China, ocurre la primera muerte por este coronavirus. El 13 de enero se evidenció el primer caso fuera de China. Fue en Tailandia. El 21 de enero en Estados Unidos ocurrió el primer caso. El 23 de enero Wuhan fue declarado en cuarentena. El 30 de enero la OMS declara este coronavirus una emergencia de salud global. El 11 de marzo la OMS declara que el COVID-19 es una pandemia. El 13 de marzo en Guatemala, un viernes 13 de marzo, es declarado en Guatemala el primer caso de COVID-19. El 15 de marzo en Guatemala se evidencia el primer fallecido. Y el 21 de marzo se ve que el primer paciente pediátrico de 3 años de edad es confirmado por COVID-19. Y hasta hoy, 25 de marzo de 2020, Guatemala presenta 24 casos, entre esos un fallecido, y el día de hoy declara el señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, que han sido 4 los pacientes recuperados de este virus. Vamos a leer cómo fue de que nuestro presidente, el doctor Alejandro Yamatei, nos dio la noticia a partir de sus redes sociales. Menciona: quiero darles una noticia muy importante. 4 casos de los 24 casos de coronavirus en el país se han recuperado satisfactoriamente.
Le pido a Dios que continuemos así y les solicito a todos que sigan las medidas de contención. Y es que desde hace algunos días o varios días, el presidente ha tomado varias decisiones diferentes cada día, pero por un bien mayor hacia la población guatemalteca. Desde hace 4 días, por ejemplo, inició el toque de queda, en el cual desde las 4 de la tarde hacia las 4 de la mañana del día siguiente, ninguna persona debe de estar fuera de sus casas, exceptuando algunas instancias o algunos personales, entre ellos el personal de salud debidamente identificado, que puede transitar entre este toque de queda si va a su área de trabajo o a su casa. Igual, jornaleros, la Policía Nacional, que es quien se está encargando de evaluar que las personas estén cumpliendo sobre esta ley. De lo contrario, estarán consignándolos y llevándolos hacia otra instancia para ser juzgados. Pero bueno, este no es el primer y probablemente no sea el último coronavirus que veamos, puesto de que se ha visto que en los murciélagos y en otros animales son los portadores de estos virus. Con anterioridad ya se han evidenciado otros virus de coronavirus, entre ellos el SARS y el MERS, que han sido totalmente diferentes en el aspecto de la cantidad de gente, de población que ha infectado, al igual que su mortalidad. Un ejemplo es el SARS. La mortalidad del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, posee una mortalidad aproximadamente del 10%. En cambio, el MERS posee una mortalidad de aproximadamente el 30%, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Sin embargo, cada virus ha tenido un diferente lapso de tiempo para poder contagiar a la población y tener su mortalidad. Por ejemplo, el SARS en un año infectó aproximadamente a 8.000 personas y el MERS a 2.000 personas aproximadamente. De estas, el 10 y el 30% respectivamente fue la mortalidad que obtuvo. Pero en 3 meses aproximadamente que lleva el COVID-19, se ha visto que, bueno, se vio primero de que podía tener una mortalidad entre el 3 al 4% en China. Sin embargo, podemos ver de que en poblaciones diferentes varía la mortalidad. Por ejemplo, en Italia acercándose a un 10% de mortalidad. Bueno, pero para eso también necesitamos hablar acerca del R0, del COVID-19, que es de aproximadamente entre 2 a 2.5. ¿Y qué es esto? Bueno, el R0 o el RO, conocido con otras personas, es la velocidad con la que una enfermedad puede propagarse dentro de una población. Este quiere decir que cada persona infectada puede llegar a infectar entre 2 a 2.5 personas más. Sin embargo, también puede variar, pues en medicina no está escrito en piedra, porque podemos ver el caso de la paciente 31, que infectó aproximadamente a 1.000 personas, o al menos eso se cree en Wuhan, China, porque después del contacto que tuvieron las personas con esta paciente, crecieron exponencialmente los casos y obviamente al llenar su ficha epidemiológica se dieron cuenta de que estas personas tuvieron contacto con ella en diferentes lugares a los que ella asistió. Por eso podemos ver que el número reproductivo básico puede ser entre 2 a 2.5, pero también puede infectar a un poco más de personas. Ok, prosiguiendo con esto, ¿qué sería lo preocupante en Guatemala? ¿Por qué se toman medidas de prevención, de contención, de mitigación? ¿Por qué se toman estas medidas? Algunas personas no comprenden aún viendo los casos que hay o que hubieron en China, que existen actualmente en Italia, en España, en Estados Unidos, que ha rebasado a España con número de casos contagiados. ¿Qué es lo preocupante? Es el sistema de salud. El Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala
menciona de que aproximadamente hay 18.055.025 habitantes en el país. Ok, es bastante población, son muchas personas, pero ¿qué es lo preocupante para el sistema de salud? ¿Por qué se toman estas medidas de prevención, mitigación, contención? Y es que podemos ver que la proporción que se ha manejado en estos pacientes en la infección del virus por coronavirus COVID-19 es el 80-15-5, que hay que mantener en mente y que muchos médicos han mencionado por diversas redes sociales. El 80-15-5, ¿qué es? Por si no lo han visto, pues se dice de que el 80% de los pacientes va a tener síntomas muy leves, probablemente también no lleguen a tener ningún síntoma y solamente ser portadores de la enfermedad. Portador quiere decir a aquella persona de que tiene la enfermedad, no expresa síntomas, pero podría transmitirlo hacia otras personas. El 15% va a tener unos síntomas moderados y el 5% va a tener unos síntomas graves que llegaría a necesitar una unidad de cuidados intensivos y podría llegar a necesitar hasta un ventilador mecánico, en el cual no contamos con la cantidad suficiente para llenar a toda la población. Sin embargo, acá hay una duda. Preguntaba cierta persona acá en Guatemala, ¿qué pasaría si toda Guatemala se enfermara por COVID-19? ¿No sería mejor el que todos llegáramos a contagiarnos de esto y ya salimos de una vez de eso? No es así, señores. Tenemos que ver el 80-15-5 y el 5% es lo preocupante. Por ejemplo, que se contagiara toda la población de Guatemala. Estamos hablando de los aproximadamente 18 millones de habitantes de Guatemala. El 80% de los pacientes que llegarían a tener unos síntomas leves o ninguno es de aproximadamente 15 millones de habitantes. El 15% de estos 18 millones son 2.708.000 pacientes que llegarían a sentir unos síntomas leves que probablemente lleguen al hospital a aliviarles la fiebre, la temperatura que tengan, los síntomas que tengan, pero lo preocupante sería el 5% de la población que llegaría a necesitar unos 902.751 espacios en un hospital. Según la OMS, en el último conteo que tuvo de camas en Latinoamérica, por cada 1.000 habitantes, en Guatemala solo llenaba el 0.6 camas por cada 1.000 habitantes. Eso quiere decir de que no nos daríamos abasto con la cantidad de pacientes en un hospital y mucho menos en un intensivo. No tenemos los suficientes ventiladores tampoco mecánicos para los pacientes. Pueden ver los ejemplos en España, en Italia, no se dan abasto. Los pacientes están incluso tirados en el suelo con una manta, con una colcha, porque no tienen espacio. No hubo una buena prevención, no hubo una mitigación, no contuvieron a la enfermedad. Pensaron que iba a ser algo sencillo, que no era algo grave, la subestimaron al coronavirus, y es algo que algunos países pues han tomado en cuenta y han tomado sus acciones. En este caso Guatemala es uno de los países que ha tomado sus acciones, obviamente no con un toque de queda total, porque podemos ver, el mismo presidente lo menciona, qué pasa con las personas que viven del día a día. ¿Qué pasa con la persona que vende chicle, que sale a vender tortilla, pan? ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas no podrían alimentarse, no podrían alimentar a sus familias. Es por eso de que tienen que salir a trabajar. Tienen esa necesidad, no todos tienen esa característica de poder quedarse en casa. Sin embargo, la recomendación es quedarse en casa o no salir
a no ser que sea extremadamente necesario. ¿Por qué? Porque podemos ver que se pueden llegar a infectar si se encuentra con una persona infectada. Incluso no teniendo síntomas la persona, ustedes están cerca y está infectada, pueden llegar a infectarse. Ese es el significado del portador. Entonces, estas medidas de mitigación, contención de la enfermedad son muy importantes y se ha visto en países como El Salvador también. El presidente Nayib Bukele, incluso él sí hizo un toque de queda total. Las personas no pueden salir de casa, incluso hay varios arrestos que tienen ya. Sin embargo, está tratando de prevenir, porque no queremos que pase lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, que son países de primer mundo. Nosotros no tenemos un sistema de salud como ellos. Sin embargo, entre los 4 pilares de la medicina se encuentra la promoción y la prevención. Esos dos son muy importantes. Si la población tiene la prevención y la promoción, se gastaría mucho menos en insumos para la salud. Entonces podemos ver que es algo que está funcionando, al menos ahorita en Guatemala, en los otros países también, porque lo que se quiere no es de que no se contagien, porque al final, por la capacidad que tiene este virus de expandirse, de propagarse, de infectar, puede llegar a muchas personas. Sin embargo, lo que se quiere es de que se infecten a goteo, poco a poco. ¿Por qué? Si llega este montón de personas, ya miles de personas, hacia un hospital, no va a haber espacio. No van a poder ser atendidos. Es por eso de que se les pide que se queden en casa, a no ser que sea estrictamente necesario. Que va a ir a ver a la novia, eso no es importante. La novia puede tener, el novio, la novia puede tener la enfermedad e infectarlo. O sea, eso no es estrictamente necesario. Ir a pasear no son vacaciones. No hay que ir a la playa, no hay que ir a bares, discotecas, reuniones con gran conglomeración de gente, de personas, de poblaciones. No hay que hacer eso. No son vacaciones. Si se cancelaron clases en Guatemala, si se cancelaron tanto de escuelas, colegios privados, también de universidades públicas y privadas, hay que dar el ejemplo, más para los que son estudiantes de medicina. Los que somos de EPS hospitalario y rural, también hay que dar el ejemplo, quedándonos en casa y no salir a no ser que ese sea estrictamente necesario. Ok, a nosotros por ser jóvenes, la población joven no nos va a dar tan duro la enfermedad. Tal vez un simple resfriado, porque el coronavirus es lo que causa generalmente un resfriado común. Pero este COVID-19 ataca bastante feo a la población de viejitos, de mayor de 60 años de edad. Ok, el viejito no sale, el abuelito no sale, la abuelita no sale. Pero ¿qué pasa con ustedes que sí están saliendo? Pueden ser portadores y llevar esa enfermedad hacia la casa e infectar a sus seres queridos. Y la población más afectada son los viejitos. Y también esta población que tenga sus comorbilidades, que tengan alguna cardiopatía, que sean hipertensos, que sean diabéticos, que tengan un infarto al miocardio. Entonces, estas poblaciones son a las que hay que cuidar. Obviamente, acá en Guatemala otro factor que tenemos que tener en cuenta es la de nutrición. Según la UNICEF, nos acercamos en Guatemala al 50% de la población de nutrición crónica. Es decir, que 1 de cada 2 niños presenta desnutrición crónica en Guatemala. También varía en ambientes rurales, porque llega, según la UNICEF, llega a acercarse en un ambiente rural hacia un 80%. Eso es lo preocupante, porque no tenemos
los mismos niños que hay en China, no tener los mismos niños, la población de niños en Italia o España. Son del primer mundo, acá somos diferentes. Y muchos están desnutridos crónicos. Entonces esto puede llegarles a afectar bastante, a pesar de que la población pediátrica se ha visto que no ha sido tan afectada. Pero vuelvo a lo mismo, se quiere prevenir que no ocurra esto, que no ocurran catástrofes en Guatemala, que el sistema de salud siga en pie, que no colapsemos, que hayan los suficientes médicos para atender esta pandemia. Sin embargo, también se necesita el equipo de protección personal. Se necesita contar de este equipo para que los profesionales de la salud no se infecten. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se infectan? Ya no va a haber quien cuide de estos pacientes. Ya no va a haber quien los trate, quien los diagnostique, quien los refiera, quien trate a los demás pacientes. Porque no solo vamos a ver pacientes con COVID-19. Hay otros pacientes que están ocupando el intensivo porque tuvieron un accidente, un trauma craneoencefálico, porque se infartaron, porque son diabéticos descompensados, por múltiples causas, que se fracturaron también, están en camas. Entonces o que tienen una hemorragia gastrointestinal superior, inferior. Hay muchas causas y muchas personas que tienen que ver un médico dentro de un hospital. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala, cuenta con casi 7,000 médicos en el sistema, en el Ministerio de Salud. Son 6,920 que tienen en la cuenta. Sin embargo, si hacemos la cuenta que solo estos médicos verían a estos 18 millones de habitantes, más o menos tendrían que ver cada médico a 2,500 pacientes al día. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que proteger al personal de la salud, médicos, enfermeros, incluso hasta el personal de limpieza, que no lo ven, pero que juegan un papel importante en esto. También deben de ser capacitados, también deben de tomárselo en cuenta. Tienen que tener su equipo de protección para no contagiarse, porque también ellos son personas, son humanos y trabajan dentro del hospital. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y es la importancia de todo esto que ha ocurrido acá. Conforme el tiempo, pues también se ha visto que han variado las definiciones según la fase de cada país. Antes, con que un paciente viniera de un país con población de gran número de contagiados, pues se tomaba en cuenta para una definición de caso sospechoso. Pero también la clínica hay que tomarla en cuenta, pues el paciente presenta los síntomas de fiebre. Según la JAMA y The Lancet, un 98% de los pacientes presentaron fiebre. También presentaron tos seca, disnea, que es la dificultad para respirar, mialgias, que es el dolor muscular, fatiga, odinofagia, cefalea, que es el dolor de cabeza, e incluso diarrea. Últimamente se ha visto de que también han presentado anosmia 2 de cada 3 pacientes en España. Lo refería a Estados Unidos, ya que se quiere incluir que sea entre los síntomas del paciente para un COVID-19. Entonces trataron de buscar de por qué la diarrea, dónde actúa realmente este virus. Y se ha visto de que actúa a nivel de la enzima convertidora de angiotensina. La importancia de esto es de que hay pacientes que toman fármacos para estos receptores, los YECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, lisinopril, ramipril, enalapril. Entonces, los pacientes piensan de que ya no deben de tomar estos medicamentos. Generalmente estos pacientes tienen
mayor número de receptores de enzima convertidora de angiotensina por la patología que tiene, la hipertensión en este caso. Pero hasta el momento no hay evidencia de que tengan que dejar de tomar el medicamento. Tienen que seguir tomando sus medicamentos. Va a ser peor si lo dejan. El riesgo es mayor al beneficio de dejarlo. Entonces, sigan tomando su medicamento antihipertensivo. No lo dejen a pesar de la fisiopatología de esto de la enzima convertidora de angiotensina a nivel alveolar. También se ha visto en los bronquiolos terminales. Por eso la disnea del paciente. Pero lo importante es que no dejen de tomar sus medicamentos. Bueno, pues el diagnóstico definitivo, aparte de la sintomatología, del que haya estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado, es la PCR retrotranscriptasa. Esta es la que nos va a dar realmente el diagnóstico del COVID-19. Muy bien, y como parte de la prevención que se ha tenido, es el lavado de manos frecuente, porque queremos quitar de la superficie de las manos, porque es con la que nos tocamos el rostro, la cara, los ojos, la boca, que es la vía de entrada principal del virus. También se ha sugerido de que podría ser fecal oral también la vía de infección. E igualmente, ¿cómo nos ayuda a quitar el virus de nuestras manos? Es lavándonos las manos. Nuevamente también podemos usar alcohol en gel al 70%. Siempre teniendo cuidado de no estar cerca de situaciones inflamables, de usar fuego, porque el alcohol es inflamable y se van a quemar. Por eso, como recomendación, si lo utilizan, vayan a lavarse las manos, que es lo mejor, con agua y con jabón. No es necesario de que tengan toallitas, que tengan un lavamanos que se active con el pie, porque lo que se quiere es quitar de la superficie la mayor cantidad del virus posible. Entonces, entre las recomendaciones es eso, el lavado de manos, el evitar tocarse el rostro, dígase los ojos, la boca, la nariz, que sean lo que sea mucosa en el cuerpo. También que se eviten conglomeraciones, que se eviten las reuniones. Es por eso que ha entrado en la fase también de mitigación, prevención en la población. Esos son los consejos como prevención para este COVID-19. Por último, miremos el tratamiento. Bueno, es un virus, entonces no hay realmente un medicamento, y es un virus nuevo, no hay un medicamento que se ha visto con una gran eficacia a esto. Y es más, la mejor prevención que podríamos tener es una vacuna, pero también volvemos a lo mismo, por ser un virus nuevo, no tenemos aún la vacuna, y es que tarda años en llegar a una vacuna, puede llegar a tardar unos 5 años una vacuna. Sin embargo, se ha querido y se ha avanzado incluso de que la vacuna esté lista hasta dentro de un año. Realmente ya para ese año quizás ya haya disminuido la enfermedad y todo, pero por el comportamiento de otros virus, en este caso también la influenza, pueden haber pequeños repuntes, y es también lo que se quiere evitar si en caso llegara a ser el caso. Pero entre los tratamientos que se han visto que comenzaron a administrarle porque lo usaron tal vez o en el MERS o en el SARS anteriormente, es el lopinavir ritonavir. En la New England Journal of Medicine, en un estudio se vio de que no resultó tan beneficioso. Cloroquina, acitromicina, muchas personas fueron a comprar como locos la hidroxicloroquina, la cloroquina, dejando sin tratamiento a pacientes que realmente usan estos medicamentos, porque no solamente es para el COVID-19 u otros virus, también hay otras enfermedades, patologías en las que se utiliza. Entonces, otro de los llamados es que no abarroten, que no compren estos medicamentos, no dejen sin medicamentos a las personas que sí lo necesitan realmente,
O sea, como profilaxis aún no hay evidencia de esta enfermedad. Hay estudios en camino. Estados Unidos, por ejemplo, está estudiando, pero aún no hay evidencia plasmada en algún estudio que nos diga de que sí es bueno profilácticamente o no, no es bueno. Entonces, solamente con indicación médica hay que tomarlo. Interferón, tocilizumab e incluso el plasma se han sugerido para el tratamiento de estos. El plasma ha sido de los más nuevos, pero la dificultad que tiene este es de que hay que esperar que una persona se recupere y pase un lapso de tiempo para poder administrar el plasma, extraer el plasma a este paciente y poderlo administrar para que genere anticuerpos en el otro paciente. Sin embargo, como digo, es nuevo, la FDA lo aprobó para hacer estos estudios, pero hay que esperar que el paciente sea recuperado. Como digo, ahorita en Guatemala hasta hoy se vio que hay 4 pacientes recuperados afortunadamente. Los van a tener todavía en observación por una semana más y van a realizar una prueba más de COVID-19 para poder confirmar que sean libres de esto. Pero hay que esperar. Con el tratamiento, pues refiéranse al centro de atención más cercanos y ellos lo van a referir hacia el centro especializado donde se estará tomando el caso. Muchas gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en Quasimed. Yo soy David Juárez y recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Quasimed e Instagram como Quasimed también. Nos vemos en el próximo video.